¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más. En este video vamos a seguir trabajando con interfaces, pero ahora vamos a hacer uso de una interfaz de Java. Vamos a crear un CRUD donde podamos agregar alumnos a un arreglo de objetos de tipo alumno. Vamos a poder eliminar a un alumno en particular. Actualizaremos los datos de un alumno. Estaremos mostrando la información de cada uno de los alumnos en consola. Y por último, vamos a ordenar cada uno de nuestros alumnos conforme a la calificación que obtuvieron, de menor a mayor. Para ello estaremos utilizando una interfaz de Java, así como un método estático que pertenece a la clase Arrays. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, nos regales un like y en la sección de comentarios nos indiques qué te ha parecido la explicación de este video. Y con ello me estarás apoyando para seguir trayendo más material al canal que te será de gran ayuda en tu formación como desarrollador. Para poder ejemplificar este tema y utilizar una de las interfaces que nos ofrece Java, procederemos a realizar un ejercicio, el cual consiste en registrar a 3 alumnos en un arreglo de objetos de tipo alumno. Los datos que estaremos registrando van a ser el ID, el nombre del alumno y la calificación que obtuvo el alumno. Este ejercicio lo estaremos desarrollando en un proyecto nuevo, al cual estaremos poniendo el nombre de interfaces CRUD. Expandimos nuestro proyecto. Este paquete no lo vamos a estar utilizando, lo eliminamos. Creamos un paquete nuevo con el nombre de alumno. Dentro de este paquete agregamos una Java class que va a tener el nombre de alumno. Habíamos comentado que cada alumno va a tener un nombre, un ID y una calificación. Creamos estas variables, cada una de ellas va, por supuesto, a estar encapsulada. Ahora le pedimos de favor a nuestro IDE que nos apoye a generar el método toString, el constructor y un método getter. Seleccionamos nuestras 3 variables, clic derecho, insert code. Vamos a empezar con el constructor, seleccionamos todos los campos, presionamos el botón de generate. Movemos nuestras variables a la parte de arriba. Nuevamente clic derecho, insert code, seleccionamos toString, generate. Por último vamos a requerir generar un método getter, seleccionamos el campo ID y generate. ¿Por qué únicamente generamos este método? Porque con este método vamos a estar recuperando el ID del alumno que se va a eliminar o bien que se va a actualizar. No se va a requerir generar un método getter para el nombre y la calificación porque al estar invocando al método toString vamos a mostrar toda esta información en consola. Por el momento vamos a dejar esta clase con este código. Procederemos a crear nuestra interfaz, pero antes un paquete al que llamaremos interfaces. Dentro del paquete crearemos una Java interface con el nombre de interfaz alumno. Dentro de esta interfaz declararemos los métodos que vamos a ocupar para hacer nuestro CRUD. Listo, ya he declarado cada uno de los métodos que estaré utilizando para realizar el CRUD. El primer método me va a funcionar para registrar a los alumnos. Me va a devolver un arreglo de objetos de tipo alumno. Los 4 siguientes no me van a regresar ningún dato, pero sí van a tener parámetros. Para listar a los alumnos vamos a requerir un parámetro que va a ser un arreglo de objetos de tipo alumno. Para actualizar y eliminar alumno vamos a requerir 2 parámetros. Un parámetro que va a ser un arreglo de objetos de tipo alumno y el segundo va a ser de tipo int, y aquí es a donde estaríamos recibiendo el ID del alumno que vamos a actualizar y que se va a eliminar. Por último, para ordenar a los alumnos vamos a requerir un parámetro que va a ser un arreglo de objetos de tipo alumno. Aquí tenemos un error de compilación. Para poderlo solucionar vamos a importar la clase alumno que se encuentra en el paquete alumno. Por aquí se me pasó una S. Vamos a eliminarla y únicamente estaremos agregando este código dentro de nuestra interfaz alumno. Ahora crearemos otro paquete más al que llamaremos alumno implementación. Dentro de este paquete crearemos una Java class con el nombre de alumno implementación.
Lo abreviamos con IMPL para no escribir todo el nombre. Y esta clase va a implementar la interfaz alumno. Para poder hacer esta implementación tenemos que utilizar la palabra reservada implements. Desde luego tenemos que importar el paquete donde se encuentra la interfaz alumno, que tiene el nombre de interfaces. Ahora procederemos a implementar todos los métodos que tiene la interfaz alumno, que serían todos estos. Si nos vamos a la interfaz, confirmamos que son los métodos que hemos declarado. El siguiente paso va a ser agregar comportamiento a cada uno de estos métodos y empezaremos por el método registrar alumno. Bien, ya he indicado que va a ser un arreglo unidimensional de objetos de tipo alumno y únicamente vamos a poder almacenar a 3 alumnos. El siguiente paso va a ser dar de alta a cada uno de nuestros alumnos. Vamos a proceder a ello. Ya tengo cada uno de mis objetos creados y también los he asignado en las posiciones correspondientes, empezando por la posición 0. Recuerden que en un arreglo de objetos, el primer elemento siempre va a ir en la posición 0. Y los alumnos que vamos a tener va a ser Rubén con una calificación de 9.6, Pablo con una calificación de 8.5 y Pedro con una calificación de 9.2. Aquí tenemos un error de compilación porque no hemos declarado la variable ID que va a representar el ID de cada uno de los alumnos. Vamos a declarar esta variable. Va a ser una variable de clase de tipo i y va a tener el nombre de id. Aquí nos encontramos con otro error de compilación. Nos dirigimos a la clase alumno, que es a donde tenemos nuestro constructor. Y aquí observamos que primero el constructor recibe el nombre, después la calificación y por último el id. Al dirigirnos a la clase alumno implementación, encontramos que primero pasamos el ID, después el nombre y finalmente la calificación. Aquí tendríamos que modificar 3 líneas. Es más factible hacer la modificación en nuestro constructor. Pasamos primero el ID, después el nombre y por último la calificación. Ahora ya no deberíamos de tener ningún problema y efectivamente los errores de compilación que nos estaba mostrando nuestro ID han desaparecido. Como ya tenemos nuestro arreglo de objetos de tipo alumno con alumnos, vamos a devolver ese arreglo de objetos de tipo alumno. Esta sería la única funcionalidad que vamos a agregar en el método registrar alumno. Ahora trabajaremos en el método listar alumnos. Para poder mostrar los alumnos en consola, crearemos un ciclo for que inicie su iteración desde 0 y va a estar repitiendo siempre y cuando i sea menor que la cantidad de alumnos que va a tener nuestro arreglo de objetos de tipo alumno, que aquí estaremos recibiendo. Por último, vamos a incrementar el valor de i en cada iteración en 1. Aquí agregaremos una validación más porque como vamos a realizar un CRUD, una de las opciones consiste en eliminar a un alumno de nuestro arreglo. La condición que agregaremos aquí sería la siguiente: si alumnos en la posición i es diferente de null, imprimiremos los datos del alumno que se encuentra almacenado en la posición i. Únicamente invocaremos al método toString que nos va a traer ya toda la información del alumno, el ID, el nombre y la calificación. Ahora agregaremos funcionalidad al método actualizar alumno. Para no escribir tanto, vamos a seleccionar este fragmento de código, lo copiamos, lo pegamos dentro de este método. Vamos a modificar esta condición porque ahora vamos a recuperar el ID del alumno que se encuentra en la posición i. ¿Cómo recuperamos el ID? Invocando al método getID que declaramos en la clase alumno. Ahora el ID lo vamos a comparar con el ID que va a venir en este parámetro. Antes de continuar, vamos a hacer un breve paréntesis. Para que no se extienda tanto el video, estamos agregando estos datos en hardcoding, pero bien, estos datos se pueden recuperar con las dos opciones que hemos visto hasta el momento, por consola o apoyándonos de una ventana de diálogo. Bien, continuamos.
Si se cumple esta condición, es decir, el ID que trae este parámetro corresponde con el ID de uno de los alumnos que se encuentra en la posición I, modificaremos los datos, eliminaremos esta línea. Ahora realizaremos lo siguiente. A alumnos en la posición I le estaremos asignando el mismo ID, pero ahora el nombre de Oscar y una calificación de 7.4. Y con este código ya estaríamos editando los datos de un alumno. Copiamos este fragmento de código. Aquí se me está pasando una llave de cierre. Dentro del método eliminar alumno vamos a hacer la misma comparación que realizamos para actualizar los datos de un alumno, pero aquí en lugar de agregar nueva información al alumno, vamos a guardar en esta posición un valor de null. Y por este proceso que implementamos aquí, por acá tenemos que agregar esta validación para que no truene nuestro programa. Por último, tenemos que agregar la funcionalidad para poder ordenar cada uno de los alumnos de acuerdo a la calificación que cada uno de ellos obtuvo, de menor a mayor. Para realizar este proceso y poder ordenar a los alumnos que se encuentran almacenados en nuestro arreglo de objetos de tipo alumno, vamos a realizar tres cosas. La primera, nos dirigimos a la clase alumno y esta clase va a implementar una interfaz de Java. Esta interfaz no es nuestra. La interfaz que vamos a implementar tiene el nombre de Comparable y esta interfaz cuenta con un método que tenemos que implementar en la clase alumno. Este sería el segundo paso. Vamos a agregar código a este método para poder ordenar a nuestros alumnos que obtuvieron una calificación menor a una calificación mayor. Como este método tiene un parámetro de tipo object, vamos a realizar un pequeño casteo donde convirtamos ese objeto a un alumno en particular. Para realizar el casteo, declararemos una variable de tipo alumno que va a tener el nombre de alumno pero con minúscula y va a ser igual a un objeto de tipo alumno. Aquí es a donde vamos a realizar el casteo. ¿Cómo estaremos ordenando por la calificación que obtuvo el alumno? Agregaremos las siguientes condiciones. Si el alumno actual percibe una calificación menor que la calificación que obtuvo el siguiente alumno, devolvemos un -1. Agregamos ahora un else if más, copiamos este fragmento de código, lo pegamos dentro de nuestra condición if y aquí vamos a indicar que si la calificación del alumno actual es mayor a la calificación que tiene el siguiente alumno, estaremos devolviendo el valor de 1. Y si ninguna de estas dos condiciones se cumple, únicamente devolvemos un valor de 0. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en este método compareTo. En caso de que se desee ordenar por ID, en lugar de invocar a la variable calificación, estaremos invocando a la variable ID que tenemos declarada por acá. Igual también podemos hacer un ordenamiento por nombre. Y este es el código que tenemos que implementar. Si nos vamos al API de Java, vamos a encontrar que este es el requerimiento que tenemos que seguir. Primero, implementar la interfaz Comparable en la clase que vamos a utilizar para crear nuestro arreglo de objetos de tipo alumno. El siguiente paso es sobreescribir el método compareTo que pertenece a la interfaz Comparable, agregando este código que lo vamos a encontrar también en el API. En el API nos menciona este requerimiento. Y por último, el tercer paso va a ser invocar al método estático sort que pertenece a la clase Arrays. Desde luego, este método sort tiene que llevar el arreglo de objetos de tipo alumno. Aquí igual se me está pasando agregar una llave más. Tenemos que importar el paquete donde se encuentra la clase Arrays. Y finalmente vamos a invocar al método listar alumnos pasándole un arreglo de objetos de tipo alumnos. Este método lo tenemos por acá declarado. Vamos a agregar una leyenda en cada uno de nuestros métodos para que se visualice mejor la información que estaremos mostrando en consola. Para el método listar alumnos vamos a agregar la impresión en consola del mensaje lista alumnos. Para el método actualizar alumno agregamos el mensaje actualizar alumno. Para el método eliminar alumno
eliminar alumno. En el método ordenar alumnos imprimiremos el siguiente mensaje: ordenando por calificación. Creamos un paquete más al que le llamaremos principal. Este paquete va a contener una Java Main Class con el nombre de principal. Ahora, dentro de nuestro método main estaremos invocando cada uno de los métodos que se encuentran en la clase alumno implementación. Para poder invocar los métodos que se encuentran en esta clase, crearemos un objeto de la clase alumno implementación. Como la clase alumno implementación se encuentra en otro paquete, tendremos que hacer un import de la clase alumno implementación. Nos dirigimos a esta clase y vamos a encontrar que el método registrar alumno nos devuelve un arreglo unidimensional de objetos de tipo alumno. Por tanto, vamos a crear una variable que va a ser un arreglo de objetos de tipo alumno y va a tener el nombre de alumnos. Realizamos la invocación del método registrar alumno, importamos la clase alumno que se encuentra en el paquete alumno, y como los métodos listar alumno, actualizar alumno, ordenar alumnos y eliminar alumno no nos devuelve nada, únicamente vamos a realizar la invocación de estos métodos. Desde luego, cuando realizamos la invocación del método listar alumnos, tenemos que pasarle un arreglo unidimensional de objetos de tipo alumno. Y esa información la va a contener esta variable alumnos. Ahora invocaremos al método actualizar alumno, pero aquí, aparte del arreglo unidimensional de objetos de tipo alumno, tenemos que proporcionar un ID. Este ID va a identificar al alumno que queremos editar. En este caso, el alumno que se va a actualizar es el que tiene el ID número 2. Invocamos al método ordenar alumnos. Este método únicamente va a llevar en la invocación un argumento que va a ser un arreglo de objetos de tipo alumno. Por último, invocamos al método eliminar alumno. Pasamos como argumento un arreglo de objetos de tipo alumno y aparte un ID. Y el ID que corresponda con ese alumno va a ser eliminado. En este caso le estaríamos pasando el ID 1. Ya tenemos todo. Vamos a correr nuestro programa para confirmar si todo está funcionando bien. Clic derecho, Run File. Ya terminado de correr nuestro programa, vamos a realizar una revisión rápida de los procesos. Primero registramos a los alumnos. Aquí no se nos imprime nada, pero cuando invocamos al método listar alumnos, en consola ya visualizamos los datos de cada uno de los alumnos. Lo ideal sería que el ID se mostrará primero, pero es un cambio mínimo, realmente no hay ningún problema. Hasta aquí, como podemos observar, los alumnos no tienen ningún orden. Primero se muestran los datos del alumno Rubén con una calificación de 9.6, posteriormente Pablo con una calificación de 8.5, finalmente Pedro con una calificación de 9.2. Aquí confirmamos que todavía no se aplica ningún orden. De lo contrario, se estaría mostrando en primer lugar los datos de Pablo. El siguiente método que se ejecuta es para actualizar a un alumno, en este caso el alumno que tiene el ID número 2. Aquí vemos que el alumno que tiene el ID número 2 tiene un nombre de Pablo y una calificación de 8.5. Después aquí no se imprime nada. Lo ideal sería invocar al método listar alumnos para ver el cambio. Sin embargo, aquí sí ya podemos ver que el alumno con ID número 2 sí fue modificado y ahora tiene el nombre de Oscar y una calificación de 7.4. Aquí confirmamos que la actualización se hizo correctamente. El siguiente método que se invoca es ordenar alumnos y aquí, como podemos observar, ya se encuentran ordenados los alumnos por la calificación que obtuvieron, de menor a mayor. Primero vemos a Oscar con una calificación de 7.4, después Pedro con una calificación de 9.2 y por último Rubén con una calificación de 9.6. Hasta el momento nuestro programa está funcionando. Después se realiza la invocación al método eliminar alumno y aquí ya no se imprime más porque no invocamos al método listar alumnos. Vamos a hacer este pequeño ajuste y nuevamente vamos a correr nuestro programa para ver si todo está funcionando bien. Aquí vamos a invocar al método listar
alumnos, desde luego tenemos que pasar un argumento que va a ser un arreglo de objetos de tipo alumno, y para confirmar que también el proceso de actualización funciona bien, vamos a invocar al método listar alumnos. Por igual pasaremos un argumento que va a ser un arreglo de objetos de tipo alumno. Nos dirigimos a la clase principal, clic derecho, Run File. Ahora únicamente vamos a visualizar la salida cuando se actualizan los datos de un alumno y cuando se eliminan los datos de un alumno. Aquí se muestra el mensaje actualizar alumno. Posteriormente se imprime nuevamente los datos de cada uno de nuestros alumnos. Pero aquí ya aparece el nombre de Oscar con la calificación de 7.4 en lugar de Pablo y la calificación de 8.5 que obtuvo Pablo. Y por último, después de haber realizado la eliminación del alumno que tiene el ID 1, se muestra en consola únicamente a dos alumnos, Oscar y Pedro, Oscar con un ID 2 y Pedro con un ID 3. Hasta aquí dejamos este video, muchas gracias por habernos acompañado.